Capítulo 1. El origen de las tribus. Hace mucho tiempo, en un rincón olvidado del mundo, existía un lugar donde todo era música y magia. Era el bosque Troll, un paraíso vibrante lleno de colores imposibles, criaturas juguetonas y árboles que parecían latir al ritmo de canciones invisibles. Allí, 6 tribus vivían en armonía, cada una con su propio estilo de vida y melodía. La música no era solo su forma de expresión, era su magia, su fuerza vital, la energía que conectaba a todos los Trolls. Durante generaciones, las tribus convivieron como una sola familia, unidas por 6 cuerdas mágicas que representaban la esencia de su mundo. Las cuerdas eran un regalo de los líderes originales de las tribus, creadas a partir de su voluntad y la energía colectiva de sus pueblos. Cada cuerda resonaba con un estilo musical diferente: pop, rock, techno, funk, country y clásico. Juntas, mantenían el equilibrio y la magia del bosque. Sin embargo, como suele ocurrir con los grandes poderes, la ambición no tardó en nublar la armonía. Con el paso de los años, algunas tribus comenzaron a cuestionar su lugar en el mundo. Nuestra música es superior, decían los rock, golpeando tambores hechos de piedra volcánica. Nosotros deberíamos liderar, gritaban los funk, ajustando las máquinas rítmicas que habían construido. Poco a poco, las tensiones crecieron, y lo que comenzó como desacuerdos pequeños se transformó en un conflicto que nadie pudo detener. Entonces, estalló la guerra de los colores. Los tambores de los rock retumbaron con tal fuerza que resquebrajaron el suelo del bosque, haciendo caer a trolls desprevenidos. Los techno, con sus movimientos rápidos y precisos, lanzaron ondas de sonido que confundían a sus oponentes, mientras luces cegadoras iluminaban la batalla. Los country, montados en enormes criaturas de 4 patas, usaban guitarras mágicas para crear lazos que atrapaban a quienes se interponían en su camino. Los funk, más inteligentes que fuertes, diseñaban trampas con sus máquinas improvisadas, atacando por sorpresa. Los clásicos, con sus armonías imponentes, intentaban calmar a los combatientes, pero su música no era suficiente para detener el caos. Y los pop, aunque no eran los más fuertes, usaron su adaptabilidad y optimismo para esquivar ataques y mantenerse firmes. Por años, las tribus se enfrentaron, dañando el bosque Troll con cada batalla. Los árboles se marchitaron, las criaturas huyeron y las flores que una vez brillaban como el sol comenzaron a perder su color. Los Trolls luchaban con tal ferocidad que ni siquiera notaron cómo su magia, que dependía de su unidad, comenzaba a desvanecerse. Entre el caos, los líderes de las tribus se vieron consumidos por su propio orgullo, incapaces de detener la destrucción. Solo los pop, liderados por un troll de melena radiante y colores vivos, aún creían en la posibilidad de la paz. Este líder, con una mezcla de desesperación y valentía, tomó la cuerda pop y la alzó al cielo. De la cuerda surgió un espectáculo de luces y sonidos tan poderoso que todos los trolls se detuvieron en seco. Los tambores dejaron de retumbar, las máquinas dejaron de girar, y el silencio llenó el bosque. Por primera vez en años, las tribus escucharon algo más allá del ruido de la guerra, escucharon la esperanza. Los líderes de las tribus se reunieron alrededor del gran árbol central del bosque, donde finalmente llegaron a un acuerdo. La guerra debía terminar, y para evitar otro conflicto, cada tribu se llevaría una cuerda y se retiraría a tierras lejanas. Así, el bosque Troll quedó dividido, y las 6 tribus partieron en direcciones opuestas, cargando con las cicatrices de la guerra. Pero los pop no se fueron. Exhaustos y melancólicos, decidieron quedarse en el lugar que siempre habían llamado hogar. Mientras las otras tribus buscaban un nuevo comienzo en tierras extrañas, los pop comenzaron a reconstruir lo que habían perdido. Por un tiempo, hubo paz. El bosque Troll, aunque herido, aún tenía vida, y los pop dedicaron sus días a cuidarlo. Colectaban frutos de los árboles que aún florecían y cantaban canciones para sanar las tierras dañadas. Con cada nota, intentaban devolverle al bosque algo de su antigua magia. Los días eran largos, pero estaban llenos de esperanza. Aunque no tenían más cuerdas que la suya, creían que no las necesitaban. Su música, pensaban, sería suficiente para protegerlos. Sin embargo, la melancolía nunca los abandonó del todo. En sus corazones, sabían que el equilibrio del bosque Troll se había perdido, y aunque la paz había regresado, no estaban seguros de cuánto tiempo duraría. El líder de los pop, ahora más viejo y cansado, solía sentarse bajo el gran árbol central, mirando hacia las estrellas mientras escuchaba las canciones de su tribu. Una noche, mientras el viento llevaba las melodías hacia lo profundo del bosque, murmuró para sí mismo:
La guerra terminó, pero el precio fue demasiado alto. Las estrellas brillaban sobre el bosque Troll, pero incluso en esa luz lejana había algo que parecía advertirles que la verdadera oscuridad aún no había llegado. Algunos años después, el bosque Troll estaba herido, pero no muerto. Después de años de guerra, los árboles que aún permanecían en pie parecían respirar con dificultad. Las flores ya no brillaban como antes, y los animales mágicos que solían llenar los días con sus cantos se habían marchado a tierras más seguras. Pero los Shows Pop no se dieron por vencidos. Habían decidido quedarse en su hogar, el lugar donde sus raíces estaban más profundas, y se dedicaron a reconstruir lo que la guerra había destruido. Por las mañanas, los Trolls salían al bosque, recolectando frutos, hojas y semillas para replantar los árboles caídos. Durante las tardes, se reunían bajo el gran árbol central, el último vestigio de la magia que había una vez en el bosque, y cantaban juntos. Creían que su música no solo sanaría sus corazones, sino también la tierra que los rodeaba. El rey Pepe caminaba entre ellos, observando sus esfuerzos. Había algo en su andar que inspiraba a los demás. Era un líder amable, pero firme, que entendía que su pueblo necesitaba más que palabras para sanar. Una tarde, mientras los Trolls trabajaban en el claro del bosque, el rey Pepe se detuvo junto al gran árbol y alzó la voz para que todos lo escucharan. Trolls en Pop, dijo, con una sonrisa cálida que intentaba esconder su cansancio, sé que la guerra nos ha dejado cicatrices profundas, pero también sé que tenemos algo que ninguna otra tribu tiene. Tenemos nuestra música, y mientras sigamos cantando, siempre habrá esperanza. El porno respondió con vítores tímidos, algunos sonriendo, otros aún cargando el peso del pasado. Entre ellos estaba su reina, Lilia, que siempre tenía una palabra amable para aquellos que parecían más abatidos. Su voz era suave, pero llenaba a todos con una extraña calma. El bosque nos necesita tanto como nosotros lo necesitamos, dijo Lilia mientras colocaba una mano sobre el tronco del gran árbol. Este lugar es nuestro hogar, y juntos lo devolveremos a la vida. El resto de los Trolls asintió y, una vez más, comenzaron a cantar. Sus voces se alzaron, creando una melodía alegre que resonó entre las ramas. El aire parecía más ligero, y por un momento, todos olvidaron sus preocupaciones. Esa era la fuerza de los Pop, incluso en la adversidad, encontraban la manera de sonreír y seguir adelante. Sin embargo, no todo estaba bien. Mientras los Trolls se dedicaban a sanar su hogar, pequeños detalles comenzaron a inquietar a algunos. Los frutos que recolectaban parecían cada vez más escasos, como si los árboles ya no pudieran alimentarlos. Las flores que antes crecían en abundancia ahora apenas brotaban, y el canto de las criaturas mágicas que solían acompañar sus días había desaparecido por completo. Una noche, mientras el resto de la tribu dormía, el rey Pepe y la reina Lilia se sentaron bajo el gran árbol para hablar. Era algo que hacían a menudo, lejos de las miradas preocupadas de su pueblo. Los frutos tardan más en madurar, murmuró Lilia, con una expresión de preocupación en el rostro. Y las hojas del bosque están perdiendo su color. Algo está mal, Pepe. El rey suspiró, mirando hacia las estrellas que brillaban débilmente entre las ramas. Lo sé, Lilia. Lo he notado. Pero no podemos preocuparlos más. Han sufrido suficiente. Necesitan creer que podemos superar esto. ¿Y tú lo crees?, preguntó Lilia, buscando en los ojos de su esposo. Pepe guardó silencio por un momento, antes de responder con voz baja. Quiero creerlo. Pero siento que la guerra nos dejó más heridos de lo que estamos dispuestos a aceptar. Lilia asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Pepe. Era una reina fuerte, pero incluso ella sentía el peso de los años recientes. Con el tiempo, los rumores comenzaron a extenderse entre los Trolls. Algunos decían haber visto sombras extrañas moviéndose entre los árboles al caer la noche. Otros hablaban de un extraño silencio que se apoderaba del bosque cuando intentaban adentrarse demasiado lejos. Incluso los animales más pequeños, como los pájaros y las ardillas, parecían evitar ciertas partes del bosque. Una tarde, un grupo de Trolls regresó corriendo al claro, pálidos y con los ojos llenos de miedo. Habían ido a recolectar frutos cerca del río, pero algo los había ahuyentado. Había un ruido extraño, dijo uno de ellos, un troll joven con las manos temblorosas. Como si algo grande estuviera moviéndose entre los árboles. El rey Pepe escuchó con atención, pero no dejó que el pánico se apoderara de su pueblo. Con una voz firme, les aseguró que todo estaba bien,
que el bosque estaba volviendo a la normalidad después de la guerra. Pero en su corazón, sabía que algo no estaba bien. Y esa noche, mientras el resto de los trolls dormía, Pepe permaneció despierto, vigilando el bosque desde las sombras del gran árbol. El aire del bosque, que antes era cálido y acogedor, ahora tenía un frío inquietante. Había algo en la oscuridad, algo que observaba, algo que esperaba. Y aunque el rey Pepe no podía verlo, podía sentirlo. El bosque ya no era el refugio que una vez había sido. La noche cayó silenciosa sobre el bosque troll. Las estrellas brillaban entre las ramas y una brisa suave acariciaba las hojas. Para los Po, parecía un momento perfecto para descansar. Habían trabajado durante semanas reconstruyendo su hogar, y aunque el bosque no era tan vibrante como antes, todavía les ofrecía consuelo. El rey Pepe se encontraba sentado bajo el gran árbol central, como solía hacer cuando necesitaba pensar. A su lado, la reina Lilia observaba las luces danzarinas de las luciérnagas que flotaban entre las ramas. Tal vez, después de todo, podamos lograrlo, dijo Pepe en voz baja, más para sí mismo que para Lilia. Siempre podemos lograrlo, Pepe, respondió ella con una sonrisa serena. Somos Rose Pop. Cantamos incluso en la oscuridad. Pepe intentó compartir su optimismo, pero una inquietud lo recorría. Había algo extraño en el aire esa noche, algo que no podía explicar. Era como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. De pronto, el suelo comenzó a vibrar. Primero de manera sutil, apenas perceptible, pero pronto se transformó en un estruendo que rompió la calma. Los pájaros que dormían en las ramas salieron volando, emitiendo chillidos desesperados. Los chows comenzaron a despertar, confundidos y asustados, saliendo de sus hogares improvisados para ver qué estaba pasando. Y entonces los vieron. Siluetas enormes emergieron de entre las sombras de los árboles, con ojos brillantes como antorchas y dientes afilados que relucían bajo la luz de la luna. Eran los vertenos, criaturas gigantescas y grotescas que avanzaban con pasos pesados, aplastando todo a su paso. Los chows Pop entraron en pánico. Algunos corrieron sin rumbo fijo, mientras otros intentaban esconderse detrás de los árboles o dentro de sus pequeñas casas. Pero los vertenos eran implacables. Con sus grandes manos, arrancaban los techos de las viviendas y atrapaban a los trolls como si fueran juguetes. No, no, no. ¡Corran!, gritó Pepe, tratando de organizar a su gente. Pero era inútil. Los vertenos eran demasiados, y los Pop no estaban preparados para enfrentarlos. Tete tomó la mano de Lidia y la miró con desesperación. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que esto pase. No hay nada que podamos hacer, respondió Lilia, con los ojos llenos de lágrimas. Son demasiado fuertes. Pepe apretó los dientes, su mirada recorriendo el caos que los rodeaba. Por un instante, consideró usar la cuerda Pop, pero sabía que su magia no sería suficiente para detener a esas criaturas. La cuerda estaba débil después de tantos años, y el riesgo de perderla era demasiado grande. Entonces, un grupo de trolls jóvenes intentó huir hacia el bosque profundo. Sus gritos desesperados rompieron el corazón de Pepe. No los dejen escapar, rugió una de las criaturas, su voz grave resonando como un trueno. Los vertenos, rápidos a pesar de su tamaño, los alcanzaron en pocos segundos. Uno de ellos soltó una carcajada, levantando una jaula improvisada que llevaba atada a la espalda. Sin ningún esfuerzo, metió a los jóvenes trolls dentro de la jaula y cerró la puerta de golpe. Uno a uno, los vertenos atraparon a los Pop. No importaba cuánto intentaran esconderse o cuán rápido corrieran, los gigantes siempre los alcanzaban. Algunos trolls mayores intentaron distraerlos para que los más jóvenes escaparan, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al final, todos fueron capturados. Pepe y Lidia fueron los últimos en ser atrapados. Rodeados por las enormes criaturas, el rey y la reina se tomaron de las manos, intercambiando una mirada de determinación. ¿Crees que podrán silenciar nuestra felicidad?, preguntó Lidia, con una pequeña sonrisa. Nunca lo lograrán, respondió Pepe, aunque la preocupación era evidente en su voz. Un verteno particularmente grande los levantó con facilidad, como si fueran dos plumas, y los metió en una jaula junto con otros trolls. Pepe apretó los barrotes con fuerza, pero era inútil. La jaula estaba hecha de metal grueso, y sus manos no podían doblarlo. «Dejen a mi gente en paz», gritó Pepe con toda la fuerza de sus pulmones.
pero los bertenos no le prestaron atención. Cuando todas las jaulas estuvieron llenas, los bertenos comenzaron su marcha hacia el valle desértico, lejos del bosque troll. Las criaturas cantaban una canción oscura mientras caminaban, una melodía áspera y cruel que hacía temblar a los pop en sus jaulas. El bosque, ahora vacío y silencioso, quedó atrás, como un recuerdo distante de lo que alguna vez fue su hogar. El valle desértico era un lugar seco y desolado, donde el sol quemaba durante el día y el frío helaba durante la noche. Allí, los bertenos tenían su pueblo, un conjunto de casas torcidas y caóticas hechas de madera y piedra. En el centro del pueblo había una gran plaza donde colocaron las jaulas de los trolls. Los Puck miraron alrededor, desesperados. Este lugar no era su hogar. No había árboles ni flores, solo arena y rocas. El aire era pesado y denso, como si no quisiera ser respirado. Para un troll acostumbrado al verdor y la música del bosque, este lugar era lo más cercano al infierno. Tete y Lilia se sentaron juntos dentro de la jaula, rodeados por su pueblo. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio, incapaces de procesar lo que había sucedido. El rey y la reina intentaron mantener la calma, sabiendo que ahora más que nunca su gente necesitaba esperanza. No se rindan, dijo Pepe, con voz firme. Este no es el final. Mientras tengamos nuestra voz, todavía somos libres. Lilia asintió, acariciando la mano de su esposo. Nuestra música siempre estará con nosotros, susurró ella, incluso aquí. Esa noche, mientras los bertenos celebraban su victoria con grandes banquetes y risas grotescas, un suave canto comenzó a surgir desde las jaulas. Era débil al principio, apenas audible, pero poco a poco fue creciendo. Los Pop, aunque heridos y derrotados, comenzaron a cantar juntos. Era una canción triste, pero llena de una extraña belleza, como un faro en la oscuridad. Y así, incluso en la peor de las circunstancias, los Trolls Pop demostraron que su espíritu no podía ser quebrado. Fin del capítulo 1.